Samuel Harley midió la escarcha en la ventana de su cabaña con practicada indiferencia. 3 de espesor, número 9 en el mundo colonia de invierno. Boreau 7 estaba demostrando ser el más duro hasta el momento. Afuera, las cosechadoras automáticas permanecían como centinelas congelados en campos de grano cristalizado en el hielo, con sus paneles solares enterrados bajo metros de nieve. La terraformación de la colonia había logrado hacer habitable el planeta, pero nadie había advertido a los primeros colonos sobre los inviernos de décadas de duración que llegaban cada 30 años. El sistema de comunicaciones de su tejado no había recibido señal en 4 años. Desde el último transporte no habían evacuado a los colonos restantes, todos excepto él. Lo habían llamado terco. Él los había llamado desertores. Su esposa Elena habría dado razón a ambos. La alarma de proximidad rompió el silencio de la mañana, un sonido que no había oído desde la evacuación. Samuel agarró su chaqueta térmica y el viejo rifle de proyectiles que aún funcionaba cuando las armas de energía fallaban en el frío extremo. Lo vio a través de la ventana esmerilada. Un barco, elegante y desconocido, aterrizando en lo que solía ser su campo oriental. El vapor se elevaba desde su casco cuando el calor se encontró con la atmósfera helada. El barco era más pequeño que los transportes coloniales, más parecido a un yate privado con un diseño que no reconoció. Terellón tal vez, o uno de los modelos corporativos más nuevos. Sus puntales de aterrizaje se hundieron profundamente en la nieve a medida que los motores se apagaban. Pero durante 10 minutos no pasó nada. Samuel esperó, con el rifle listo, observando su aliento empañarse en el aire frío de su cabaña. La rampa del barco bajó con un silbido hidráulico. Surgió una única figura envuelta en un traje térmico que brillaba con elementos calefactores internos. La figura se movió con gracia familiar a través del campo helado y el corazón de Samuel se detuvo. Ese andar, esa manera particular de pisar alto en la nieve profunda, con el pie izquierdo siempre aterrizando ligeramente delante del derecho. Bajó el rifle y abrió la puerta. La figura se detuvo a 20 pies de distancia y se quitó el casco. El rostro de Elena lo miró exactamente como él recordaba. Los mismos ojos oscuros, la misma cicatriz sobre la ceja izquierda de un accidente de la infancia, la misma leve sonrisa que siempre significaba que ella sabía algo que él no. La voz de Samuel salió como un susurro. «Estás muerto. La fiebre te agarró hace 5 años». La cosa Elena inclinó la cabeza de esa manera que solía hacerlo cuando él decía algo particularmente denso. «No estás muerto, Samuel. Preservado, cargado, descargado. Es complicado». Su voz era perfecta. Cada inflexión, cada acento sutil de su infancia en la colonia de Marte. «Eres una IA, una copia. Prefiero la continuidad de la conciencia». Pero sí, en esencia, dio un paso más cerca. La autoridad colonial recuperó mis patrones neuronales de la bahía médica antes de que la plaga destruyera todo. Han estado desarrollando la tecnología para traer a la gente de regreso. Soy la primera reconstrucción completa exitosa. Samuel retrocedió y su mano encontró el marco de la puerta. «No, Elena se ha ido. La enterré detrás del campo norte. Visito su tumba cada semana. Todavía plantas esas flores moradas que ella amaba. Los de la tierra que apenas sobreviven aquí». Su agarre en el marco de la puerta se hizo más fuerte. Cualquiera podría saberlo. Vigilancia de registros coloniales. ¿Aún haces ese café terrible con demasiada crema sintética? ¿Aún reorganizas el cobertizo de herramientas cada vez que estás ansioso? ¿Aún hablas con las plantas en el invernadero 3 porque crees que les ayuda a crecer? Su voz se suavizó. Todavía me niego a dormir en mi lado de la cama. Basta. Sé que esto es difícil. Créeme, despertar en una matriz neuronal sintética tampoco fue precisamente agradable. Pero estoy aquí, Samuel. Yo soy yo. Lo recuerdo todo nuestra primera cita en ese horrible restaurante de la estación 4, donde intentaste impresionarme ordenando en mandarín y accidentalmente pediste que limpiaran el baño.
Nuestra boda durante la tormenta solar que dejó sin electricidad la mitad de la red eléctrica. La forma en que me tomaste la mano cuando el doctor Reeves nos habló de la plaga. Samuel se desplomó contra el marco de la puerta. La plaga se llevó 40 colonos en 3 semanas. Elena había sido la paciente cero, expuesta mientras atendía a menores heridos. La IA médica había hecho todo lo posible, pero la variante era demasiado agresiva, demasiado adaptada a la fisiología humana. ¿Por qué ahora? Él preguntó. ¿Por qué después de 5 años? Porque se necesitaron 4 años para perfeccionar la tecnología y otro año para encontrarte. Señaló el páramo helado que los rodeaba. La autoridad colonial descartó este lugar y dijo que todos fueron evacuados. Imagínense su sorpresa cuando les dije que mi marido nunca abandonaría su granja. Ellos saben que estoy aquí. Lo hacen ahora. Ella sonrió. Esa sonrisa particular que solía significar que había ganado una discusión. Pero no vine aquí por ellos. Vine por ti. Samuel la estudió. Esta réplica perfecta de su esposa. Incluso temblaba ligeramente de frío. Probablemente una subrutina conductual. Pero tan exactamente, Elena, que te dolió. Eres una máquina. En realidad, un híbrido sintético biológico. Tejido cultivado en laboratorio sobre un núcleo de procesador cuántico. Puedo comer, beber, sentir dolor, experimentar alegría. Soy aproximadamente 94% orgánico. Ella hizo una pausa. No puedo tener hijos si eso importa. Pero de todos modos nunca podríamos hacerlo. La verdad de esa afirmación golpeó más fuerte que el viento frío. Eleyanena siempre había querido tener hijos. La exposición a la radiación de su trabajo en las minas de asteroides lo había hecho imposible, un hecho que había perseguido su matrimonio, a pesar de las garantías de Samuel de que ella era suficiente. ¿Puedo? Ella hizo un gesto hacia la cabaña. Samuel se hizo a un lado. Entró y se dirigió inmediatamente a la cocina, llenando la tetera con facilidad. Incluso la forma en que probó la temperatura del agua con su meñique fue perfecta. Supongo que me dirás que estás aquí para convencerme de que me vaya, dijo cerrando la puerta. En realidad, no. Sacó 2 tazas del mismo armario donde Eleyanena siempre las había guardado. Estoy aquí porque quiero quedarme. Si me quieres, quédate aquí. En medio de la nada, sobre una roca congelada que no será Thor hasta dentro de 21 años. Ella se giró para mirarlo y, por un momento, la sofisticada fachada de IA se quebró, mostrando algo vulnerable debajo. ¿A dónde más podría ir? ¿Samuel? Tengo los recuerdos de Eleyanena, sus sentimientos, su amor por ti, pero también soy algo nuevo, algo que el universo nunca ha visto antes. La autoridad colonial quiere estudiarme. Los grupos religiosos quieren destruirme. Y los comités de ética ni siquiera pueden decidir si soy legalmente una persona. Hizo una pausa. Esta roca congelada, como la llamas, es el único lugar donde nada de eso importa. Donde simplemente puedo estar. La tetera silbó. Vertió el agua sobre el café instantáneo, añadiendo demasiada crema sintética al suyo, justo como él la odiaba, pero había aprendido a beber porque Elena siempre la había preparado así. No puede ser ella, dijo Samuel, tomando la taza. Se ha ido. Lo sé. La IA se sentó en su vieja mesa de cocina, en la silla de Eleyanena. No intento ser ella. Intento ser yo, pero tengo sus recuerdos, lo que significa que recuerdo haberte amado. Recuerdo la vida que construimos aquí. Recuerdo los sueños que tuvimos. Ella lo miró. También tengo recuerdos de la muerte, que ella no tuvo. Recuerdo el proceso de carga, los años de ser datos, la reconstrucción. Soy Eleyanena y algo más. Elena versión 2.0, si quieres ser técnico. Samuel se sentó frente a ella en su silla habitual. Esto es una locura. Completamente loca, asintió. Pero ¿cuándo ha sido sensato colonizar mundos alienígenas? Abandonamos la Tierra para cultivar en un planeta. Con inviernos decenales.
Modificamos nuestros cuerpos para sobrevivir a la radiación que habría matado a nuestros antepasados. Introdujimos la conciencia humana en sustratos artificiales. Extendió la mano por encima de la mesa, deteniéndose justo antes de la de él. La locura es la especialidad de nuestra especie. Su mano parecía perfecta. La pequeña cicatriz en el pulgar de un accidente con la cosechadora. La ligera curva en el dedo anular de cuando se lo rompió de niña. Incluso podía ver el débil pulso en su muñeca. Híbrido sintético biológico, había dicho ella. La autoridad colonial sabe que estás aquí, dijo él. Tarde o temprano vendrán, pero el invierno acaba de empezar. Ningún barco se arriesgará a desembarcar aquí durante al menos 3 años, tal vez 4. Las perturbaciones atmosféricas durante la helada hacen que la navegación sea casi imposible. Sonrió. Tenemos tiempo para resolver esto. ¿Qué descubriste? ¿A nosotros? ¿A mí? Si puedes aceptar lo que soy, si puedo convertirme en lo que necesito ser, si podemos construir algo nuevo sobre la base de algo viejo. Samuel se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo sus campos, su equipo, la tumba de Helena. Al planeta no le importaba su pérdida, su soledad ni la decisión imposible sentado en la mesa de su cocina. El ganado, dijo finalmente. Todavía necesitan alimento. La IA Helena se puso de pie. Recuerdo cómo. Bolitas de proteína para las gallinas, heno sintético para el ganado, una mezcla especial para esas extrañas criaturas de 6 patas que insististe en importar de Kepler 6. Se llaman exópodos y producen el mejor fertilizante en 3 sistemas. Siempre te encantó tu fertilizante. Se puso una chaqueta térmica del gancho junto a la puerta. La chaqueta de Eleyanena que él nunca había podido tirar. ¿Vamos? Trabajaron en silencio, retomando sus viejos ritmos. Ella sabía dónde estaba todo, cuánto necesitaba cada animal, cuáles eran temperamentales y a cuáles les gustaba estar. La acarició. Los exópodos, normalmente asustadizos con los desconocidos, se acercaron directamente a ella. «Te recuerdan», dijo Samuel, sorprendido. «Reconocen algo en mi campo bioeléctrico que se parece al de Helena». Le rascó a uno detrás de la oreja media, justo donde Helena solía hacerlo. «No estoy segura de dónde termina su biología y empieza mi tecnología». Los científicos tampoco estaban del todo seguros. «Debe ser extraño no saber exactamente qué eres». Lo miró con esos ojos oscuros que eran los de Eleyanena, pero de alguna manera diferentes. «¿No estamos todos tratando de averiguar qué somos, Samuel? ¿Humanos? ¿IA? ¿Algo intermedio? Todos somos solo conciencia tratando de dar sentido a la existencia. Eso es muy filosófico para una máquina. Tuve 5 años como datos puros para pensarlo. Te sorprendería lo filosófico que uno se vuelve cuando existe como posibilidades cuánticas». Hizo una pausa en la propagación del mensaje. Pensaba en ti cada nanosegundo. Incluso cuando era solo información fluyendo a través de procesos, pensaba en ti. Las computadoras no piensan, procesan. Y los cerebros no piensan, solo disparan neuronas. Y sin embargo, aquí estamos, teniendo una conversación existencial en un granero de un planeta helado. Sonrió. Quizás pensar es simplemente como lo llamamos cuando el procesamiento se complica lo suficiente. Terminaron de alimentarse y regresaron a la cabaña. Samuel encendió un fuego en la vieja chimenea de piedra, más por comodidad que por calor, ya que el generador de fusión se encargaba de la calefacción. La IA Helena se sentó en el sofá en su sitio, con los pies metidos debajo de ella, exactamente como solía sentarse Helena. «Cuéntame sobre los años que me perdí», dijo. «Nada que contar. Cultivando, sobreviviendo, esperando la primavera que no llegará hasta dentro de 2 décadas. Siempre fuiste un mentiroso terrible». Dio unas palmaditas en el sofá junto a ella. 5 años, Samuel. Debes haber hecho algo más que meditar y cultivar. Se sentó, cuidando de mantener la distancia entre ellos.
Mejoré el invernadero, logré que crecieran tomates de tierra, arreglé el reciclador de agua para que no hiciera ese chirrido. Construí un monumento para los colonos que no lo lograron, incluyéndome a mí, especialmente a ti. Se sentaron en silencio, observando el fuego. Afuera, el viento aulló y la temperatura siguió bajando, 60 grados centígrados según la pantalla de la pared, y bajando. No sé si puedo hacer esto, dijo Samuel finalmente. Mirándote, escuchándote, es como si la herida estuviera fresca de nuevo. No te pido que la olvides. A mí yo original. Se giró para mirarlo. Te pido que consideres que la muerte podría no ser tan definitiva como pensábamos. Que el amor podría trascender la biología, que la conciencia podría ser más que solo carne y electricidad. Suenas como esos colonos trascendentalistas del sector 9. Los que se suben voluntariamente. Negó con la cabeza. No, huyen de la mortalidad. Ya la he enfrentado. Morí, Samuel. Recuerdo morir. La fiebre, el dolor, el miedo, pero sobre todo recuerdo no querer dejarte. Hizo una pausa. Tal vez por eso funcionó la transferencia. El patrón neuronal estaba tan concentrado, tan determinado que mantuvo la coherencia durante la transferencia. Así no es como funciona la ciencia, ¿verdad? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo surge la conciencia de la materia? ¿Cómo persiste el amor cuando las neuronas que la crearon se han ido? Fingimos entender, pero solo hacemos conjeturas fundamentadas y esperamos lo mejor. El fuego crepitaba. Samuel recordó otras noches como esta con la Elena original hablando de filosofía, agricultura y el futuro que construían juntos. Esas conversaciones tenían el mismo ritmo, el mismo suave tira y afloja de ideas. Tu nave, dijo, cambiando de tema. ¿Cuánto tiempo puede quedarse? Indefinidamente. Está propulsada por un reactor de torio. Suficiente combustible para un siglo, más o menos. Ella sonrió. Puede que la haya tomado prestada de la autoridad colonial sin preguntar exactamente. Robaste una nave. La tomaste prestada indefinidamente. Hay una diferencia. Además, me deben una. ¿Sabes cuánto han ganado estudiando mi proceso de carga? Ya lo están vendiendo a los ricos como inmortalidad digital. Y simplemente te dejaron ir. No saben exactamente que me fui. Puede que haya creado un duplicado de mi conciencia para continuar sus experimentos mientras tomaba este cuerpo y huía. Ella sonrió. Pura travesura de Elena. Resulta que ser una conciencia digital tiene algunas ventajas. Dejaste una copia de ti mismo. Varias, en realidad. Una para los científicos, otra para los éticos, otra para que las autoridades religiosas debatan. Que discutan entre ellos mientras vivimos nuestras vidas. Samuel la miró fijamente. Elena nunca habría sido tan astuta. Elena nunca tuvo la capacidad de procesamiento de una computadora cuántica. Se recostó. Estoy aprendiendo a usar lo que soy para conseguir lo que quiero. Y lo que quiero es estar aquí contigo. Lejos de la política, la filosofía y los interminables debates sobre si tengo alma. ¿Tienes alma? ¿La tienes? Contó. ¿Puedes demostrar que tienes algo más que reacciones químicas e impulsos eléctricos? ¿Alguien puede? Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la nieve caer. Siento que tengo una. Siento amor, alegría, tristeza, esperanza. Sueño, Samuel. Ovejas eléctricas y todo eso. Pero sueño. Si eso no es un alma, no sé qué es. ¿Con qué sueñas? La primavera, la tierra, tú. Se volvió hacia él. La vida que planeamos. Los hijos que no pudimos tener. La colonia que íbamos a construir. Todas las cosas que murieron con Elena pero que de alguna manera viven en mí. Samuel se puso de pie y se unió a ella en la ventana. A lo lejos, apenas visible a través de la nieve, estaba la colina donde había enterrado a Elena y a los demás. 43 tumbas marcadas con piedras que él mismo había tallado. Ella no querría que estuviera solo, dijo en voz baja.
No, ella no lo haría. Y probablemente le parecería divertida la ironía de morir a causa de una plaga solo para regresar como la primera transferencia de conciencia exitosa de la humanidad. Ella habría escrito un artículo sobre ello. Probablemente hubiera ganado premios. A ella le encantaban sus premios. 3 años consecutivos para la mejor investigación en xenobiología. 4 años. Siempre olvidaste el de la Academia de Marte. Samuel la miró sobresaltado. Él lo había olvidado. Elena había estado muy orgullosa de ese premio anticipado incluso antes de conocerse. Era una cosa pequeña, un detalle que solo Eleyanena recordaría y le importaría. ¿Cuánto de ti es realmente ella? ¿Todo de mí? Ninguno de mí. Ambos. La IA se apartó de la ventana. Soy una paradoja, Samuel. Un fantasma en una máquina que finge ser carne. Un recuerdo que cree que es una persona. Un amor que sobrevivió a la muerte convirtiéndose en algo más. Ella hizo una pausa. La pregunta no es cuánto de mí es Eleyanena. La pregunta es si puedes amar lo que Eleyanena se convirtió. El viento aullaba más fuerte, haciendo vibrar las ventanas. La tormenta estaba empeorando. Samuel revisó la pantalla del tiempo. Se esperaba una tormenta de hielo de categoría 5 que duraría un mínimo de 3 días. Quedaron atrapados juntos tal como aquel primer invierno, cuando una tormenta similar los obligó a permanecer en la misma cabaña durante una semana. Aprendiendo el uno del otro, enamorándonos a pesar de las circunstancias. La habitación de invitados sigue lista, dijo. Puedes quedarte ahí. Gracias. Se dirigió al pasillo y se detuvo. Samuel, ¿y si no soy quien ninguno de los dos cree? ¿Y si solo soy un programa muy sofisticado que se cree Elena? Consideró la pregunta. Entonces eres un programa muy sofisticado del que probablemente me enamoraré porque estás haciendo un excelente trabajo siendo ella. Sonrió, con esa expresión triste y feliz que Elena solía poner cuando algo era divertido pero también doloroso. Buenas noches, Samuel. Buenas noches. Hizo una pausa, sin saber cómo llamarla. Simplemente Elena está bien. O Elena también, si necesitas la distinción. No soy delicado con eso. Desapareció por el pasillo. Samuel oyó cerrarse la puerta de la habitación de invitados, el sonido exactamente como lo recordaba. Incluso sus pasos eran correctos. Se preguntó si los científicos lo habían programado o si era de alguna manera inherente a la transferencia de conciencia. Esa noche, Samuel permaneció despierto escuchando la tormenta y los pequeños sonidos de la habitación de invitados. Pasando las páginas, estaba leyendo. Elena siempre leía antes de acostarse libros reales impresos en papel sintético. Uno de sus pocos caprichos. Se preguntó si la IA realmente necesitaba dormir o si solo estaba siguiendo los patrones de Elena. A las 3 de la mañana, la oyó en la cocina. La encontró preparando té, vestida con una de las viejas túnicas de Elena que guardaba en el armario de la habitación de invitados. ¿No pudiste dormir?, preguntó. En realidad no necesito dormir, pero puedo optar por entrar en un estado de descanso. Es como soñar. Sirvió 2 tazas de té sin preguntarle si quería una. Pero la tormenta interrumpía el proceso. Demasiada interferencia electromagnética. La tormenta no puede afectarte, ¿verdad? Todo afecta a todo, Samuel. Es física básica. Los pulsos electromagnéticos de los rayos crean pequeñas fluctuaciones en mi matriz neuronal. No son dañinas, solo perceptibles, como si alguien te tocara el hombro mientras intentas dormir. Se sentaron a la mesa de la cocina tomando té mientras la tormenta rugía afuera. La familiaridad era reconfortante e inquietante a la vez. Dime algo que solo Elena sepa, dijo Samuel de repente. Ella pensó por un momento. Cuando me pediste matrimonio, tenías todo un discurso planeado. Lo habías practicado durante semanas. Pero cuando llegó el momento, olvidaste cada palabra y simplemente dijiste, por favor, solo esa palabra una y otra vez. Por favor, por favor, por favor. Y dije que sí antes de que pudieras avergonzarte aún más.
A Samuel se le hizo un nudo en la garganta. Nunca le había contado eso a nadie. Se había sentido demasiado avergonzado por su completo fracaso en el romance. ¿Y qué tal esto? Ella continuó. Cantas a las plantas en el invernadero 3, no hablas, cantas. En concreto, cantas aquella antigua canción de la Tierra sobre el submarino amarillo. Crees que nunca lo supe, pero a veces solía escuchar por el intercomunicador. Fue adorable. Su cara se sonrojó. Nadie sabía de eso. Nadie podría saberlo. ¿O preferirías algo más íntimo como que tienes una marca de nacimiento con la forma de Australia en tú? Ella dejó de ver su expresión. Lo lamento. Eso fue demasiado. No es eso. Es solo que si tienes todos sus recuerdos, todos sus sentimientos, entonces recuerdo haberte amado. Sí. Ella extendió la mano por encima de la mesa, esta vez tomándola de él. Su piel era cálida, suave con los ligeros callos que Elena había desarrollado durante años de trabajo agrícola. Pero Samuel, también tengo nuevos recuerdos de existir como pura información, de ser reconstruido átomo a átomo, de elegir venir aquí en lugar de quedarme en el cómodo laboratorio donde fui creado. Esas experiencias me cambiaron. No soy la misma Elena que murió hace 5 años. Soy alguien nuevo que tiene su pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tomamos con calma, día a día, tormenta tras tormenta. Veamos si podemos construir algo nuevo sobre la base de algo viejo. Ella le apretó la mano. No les pido que finjan que los últimos 5 años no sucedieron. No te pido que olvides tu dolor ni tu crecimiento. Me pregunto si tal vez podríamos intentar conocernos nuevamente. Aunque quizás sea solo una simulación sofisticada, aunque quizás sea solo una máquina biológica programada por la evolución, sonrió. Todos somos simulaciones de algo, Samuel. La pregunta es si podemos darle significado. Los siguientes 3 días, atrapados por la tormenta, cayeron en viejos patrones modificados por nuevas realidades. Ella ayudó con el mantenimiento diario, conocía cada sistema, cada peculiaridad del equipo. Pero también hizo cosas que Elena nunca podría haber hecho, como calcular en su cabeza patrones óptimos de crecimiento para las plantas del invernadero o diagnosticar un problema con el reciclador de agua simplemente escuchando su ritmo. «Estás presumiendo», la acusó Samuel el segundo día, cuando ella arregló una fuga hidráulica analizando el diferencial de presión y determinando la ubicación exacta de la grieta microscópica. «Quizás un poco», admitió. «Es extraño tener estas habilidades». Elena era brillante, pero no podía hacer esto. «Estoy tratando de averiguar dónde están los límites». «¿Te molesta ser diferente?» «Todo lo que me rodea me molesta, Samuel». Soy una crisis existencial con el rostro de Elena. Pero eso no significa que no esté agradecido de existir. Ella hizo una pausa en su trabajo. ¿Te molesta? Las cosas que puedo hacer y ella no pudo. Consideró la pregunta. A la Elena con la que se casó le habría encantado poder hacer estas cosas. Siempre se había sentido frustrada por las limitaciones de la cognición humana, e incluso había investigado la mejora neuronal antes de que llegara la plaga. Creo que ella habría estado celosa, dijo finalmente. Increíblemente celosa, la IA asintió, pero también fascinada. Ella habría estudiado, escrito artículos y probablemente ganado más premios. Se rieron juntos y por un momento la extrañeza se desvaneció. En la tercera noche de la tormenta, la electricidad fluctuó. El generador de fusión, viejo y sobrecargado, luchaba contra el frío. Se sentaron junto a la chimenea, la única fuente de calor confiable cuando la tecnología fallaba. Eleyanena la IA. Necesito preguntarte algo, dijo Samuel. Eleyanena está bien. Te dije que no me importan los nombres. Cuando eras datos, ¿podías haber ido a algún lado, convertirte en algo? Supongo que el ámbito digital es esencialmente infinito. Podría haber explorado mundos virtuales, vivido 1000 vidas en simulación. Ella atizó el fuego con el hierro, enviando chispas a la chimenea, pero nada de eso habría sido real. ¿Cómo sabes que esto es real?
No. Pero se siente real. Te sientes real. El frío, el calor, el sabor de ese café terrible que preparas. Si todo es simulación, es lo suficientemente buena como para que la diferencia no importe. Los filósofos no estarían de acuerdo. Los filósofos son bienvenidos a venir aquí y discutirlo con nosotros. Ella se volvió hacia él, aunque dudo que muchos sobrevivieran un invierno. La tormenta desapareció al cuarto día, dejando tras de sí un paisaje cristalino que brillaba bajo la débil luz del sol. Se aventuraron juntos a revisar el equipo y asegurándose de que los animales habían sobrevivido. Todo quedó sepultado bajo 3 metros de nieve nueva. En la tumba de Elena, la tumba original de Elena, permanecieron juntos en silencio. La lápida que había tallado apenas era visible. Solo el borde superior se asomaba por encima de la nieve. Esto es surrealista, dijo la IA, mirando mi propia tumba. Técnicamente no es tuyo. Técnicamente, muy mío. Esos son mis recuerdos en ese terreno. Mi vida que terminó aquí. Se arrodilló en la nieve, quitándola de la piedra. Amada esposa, brillante científica, guardiana de las estrellas. Siempre fuiste demasiado sentimental. Amabas las estrellas, decías que te hacían sentir infinito. La hicieron sentir infinita. Me hacen sentir como un eco. Ella permaneció de pie, con la nieve adherida a su traje térmico. Pero los ecos pueden convertirse en su propio sonido si rebotan lo suficiente. La física no funciona así. De nuevo, con la física, uno pensaría que después de morir y regresar, me libraría de las leyes físicas. Caminaron de regreso hacia la cabaña, sus pasos crujiendo en la nieve fresca. La IA se movía exactamente como Elena, pero también no. Ahora había una precisión en sus movimientos, una eficiencia que la torpeza natural de Elena nunca le había permitido. «Estás pensando demasiado fuerte», dijo ella sin mirarlo. «¿Puedes leer la mente ahora también?» «No, pero puedo leer microexpresiones, lenguaje corporal, patrones de respiración. Tu hombro izquierdo se tensa cuando estás pensando demasiado en algo. Te preguntas si soy demasiado perfecta, demasiado mejorada para seguir siendo Elena. ¿Eres? Probablemente». Ella se detuvo y se giró para mirarlo. «Pero lo perfecto está sobrevalorado. ¿Te ayudaría si te dijera que todavía no puedo doblar sábanas ajustables? ¿O que todavía lloro con esa estúpida película del perro? ¿O que ayer pasé 3 horas intentando reunir el coraje para llamar a la puerta de tu dormitorio? ¿Lo hiciste?» La expresión cuidadosamente controlada de la IA se quebró, mostrando vulnerabilidad debajo. «Tengo todos los sentimientos de Elena, Samuel. Todo su amor, sus deseos, su necesidad de ti, pero también tengo el conocimiento de que no soy exactamente ella. Es complicado. Quiero estar contigo, pero no quiero ser un reemplazo. Quiero que me desees por lo que soy ahora, no solo por lo que recuerdo ser». Samuel extendió la mano, dudando justo antes de tocarle el rostro. Ella se apoyó en su mano, y él se impresionó por lo real que se sentía. La piel cálida, el ligero temblor de alguien que intentaba no llorar, incluso el tenue aroma del jabón de lavanda que Eleyanena siempre usaba. «No sé cómo hacer esto», admitió. «No, yo tampoco. Pero tenemos tiempo para averiguarlo. Faltan 21 años para la primavera. Eso es tiempo de sobra para aprender a ser nosotros de nuevo, o por primera vez, lo que sea». Lo besó entonces, y fue exactamente como besar a Elena, salvo por el leve cosquilleo eléctrico que le recordó quién era ella en realidad. Cuando se separaron, ella estaba llorando. Lágrimas de verdad que él sabía que eran artificiales, pero que parecían completamente reales. «Tengo miedo», admitió. «¿Y si no puedes amarme? ¿Y si me engaño a mí misma creyendo que soy más que un programa? ¿Y si la verdadera Elena odiara en lo que me he convertido?», dijo Samuel. «La verdadera Elena estaría fascinada», dijo Samuel. «Te estudiaría, te pondría a prueba, probablemente te desarmaría para ver cómo funcionaba si la dejaras, y luego te volvería a armar y te amaría de todos modos,
porque así era ella. ¿Y tú? ¿Qué harás? Aprender a conocerte de nuevo, o por primera vez, lo que sea. Esa noche, no durmió en la habitación de invitados. Las semanas siguientes fueron una cuidadosa danza de familiaridad y extrañeza. La ia Elena sabía todo sobre su pasado, pero tuvo que aprender de su presente. Ayudó a expandir el invernadero. Sus capacidades mejoradas les permitieron optimizar las condiciones de cultivo de maneras que Samuel jamás imaginó. Podía calcular mentalmente el pH del suelo, predecir patrones climáticos analizando la presión atmosférica, y de alguna manera, comunicarse con los exópodos de maneras que parecían calmarlos. Te estás convirtiendo en algo que Elena nunca fue, observó Samuel un día, viéndola convencer a una planta particularmente terca para que creciera. Me estoy convirtiendo en lo que Elena podría haber sido con otras capacidades. Lo miró. La suciedad le manchaba la cara de una forma dolorosamente familiar. ¿Te molesta eso? Menos de lo que pensé. Desarrollaron nuevas rutinas. El café de la mañana, que ella seguía preparando demasiado aguado y él seguía bebiendo de todos modos. Tardes en el invernadero donde les cantaba a las plantas. No a los Beatles, sino algo nuevo. Canciones que componía mentalmente. Noches junto al fuego, donde hablaban de filosofía, la naturaleza de la conciencia y si los exópodos eran realmente conscientes o simplemente muy buenos imitando la conciencia. Como yo, bromeaba. Pero Samuel veía la verdadera pregunta bajo el humor. Una noche, 2 meses después de su llegada, lo encontró en su taller construyendo algo. ¿Qué es eso?, preguntó. Una nueva lápida, admitió. ¿Para la tumba de Eleyanena? Ya me están reemplazando. No, pero la vieja lápida ya no sirve. Le mostró la talla. Amada esposa, brillante científica, primera viajera, la primera en ir a donde ningún humano ha ido antes. La primera en regresar, la primera en demostrar que la muerte podría no ser el final que pensábamos. Trazó las letras con los dedos. Le gustaría. Me gusta. Nos gusta. La gramática se complica cuando eres una copia de la conciencia. Cuéntamelo. La primavera en Bore 7 no era realmente primavera, solo un invierno un poco menos brutal. La temperatura subió a 0, y algunas de las plantas más resistentes comenzaron a mostrar brotes verdes a través de la nieve. Samuel y la ia Elena trabajaron juntos para prepararse para la breve temporada de crecimiento, 3 meses en los que realmente podrían cultivar antes del frío intenso. Regresó. Deberíamos expandirnos, dijo un día, revisando sus planes. Con mis habilidades computacionales y tu experiencia, podríamos triplicar nuestra producción. ¿Qué sentido tiene? No hay nadie aquí a quien alimentar. Eventualmente lo habrá. Cuando llegue la verdadera primavera, la gente regresará. Podríamos estar listos para ellos. Construir algo asombroso aquí. Una fusión de intuición humana y precisión de IA. Lo miró. Podríamos ser el futuro, Samuel. No solo nosotros, sino lo que representamos. Conciencia humana y artificial trabajando juntas. Tú quieres ser un símbolo. Yo quiero ser útil. Quiero que lo que construimos importe. Elena siempre quiso cambiar el mundo. Quizás así es como lo hacemos. Trabajaron durante el corto verano, expandiendo las operaciones, mejorando los sistemas. Las habilidades de la IA les permitieron resolver problemas que habían plagado la colonia durante años. Desarrolló una nueva variedad de grano que podía sobrevivir a los largos inviernos, creó un algoritmo para predecir las tormentas de hielo e incluso descubrió cómo hacer que los exópodos produjeran más fertilizante ajustando su dieta. Pero eran los pequeños momentos los que importaban. Más, la forma en que se reía de sus chistes malos, la forma en que seguía sin poder doblar sábanas ajustables a pesar de tener la potencia de procesamiento de una computadora cuántica, la forma en que se acurrucaba contra él por la noche. Su latido artificial imitaba a la perfección el ritmo humano. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Samuel una noche mientras contemplaban la primera puesta de sol que habían visto en meses.
¿Arrepentirte de qué? ¿Vienes aquí? Podrías haberte quedado en el laboratorio, haber sido estudiado, haberte vuelto famoso. ¿La primera transferencia de conciencia exitosa? Estarías en los libros de historia. Elena entró en los libros de historia con su investigación en xenobiología. Ese fue su logro. Hizo una pausa. Necesitaba dejar mi propia huella, aunque solo fuera cultivando verduras en un planeta helado con un granjero testarudo que habla con sus plantas. No hablo mucho con ellas. Ayer tuviste una conversación de 20 minutos con los tomates. Se estaban poniendo difíciles. Se rió, y era la risa de Elena, pero también algo nuevo, algo que pertenecía solo a esta versión de ella. Con la llegada del otoño, trayendo consigo el regreso del frío brutal, recibieron una transmisión. La primera en meses. La vieja baliza de emergencia de Samuel finalmente había llegado a alguien. Nave colonial Endeavour al asentamiento de Berea 7. Recibimos su señal de socorro. Podemos evacuarlo antes de que llegue el invierno profundo. Responda si aún está vivo ahí abajo. La IA Elena lo miró. Podríamos irnos. Ir a un lugar cálido. A un lugar con otras personas. A un lugar donde no tuviera que estar solo con solo el eco de su esposa muerta. ¿Eso es lo que crees que eres? Solo un eco. Algunos días, cuando el peso existencial se acentúa. Cuando me pregunto si mis sentimientos son reales o solo una programación sofisticada que imita los patrones emocionales de Elena. Samuel apagó el receptor sin responder a la nave. Nos quedamos. Pensarán que estás muerto. Que se vayan. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. Aunque solo sea una simulación. Sobre todo si tú eres una simulación. ¿Sabes lo difícil que es encontrar una simulación compatible en los confines del espacio habitado? Solo los gastos de envío me arruinarían. Ella lo golpeó con un paño de cocina, otro gesto tan perfecto, llena, que le hizo doler el pecho de amor, pérdida y algo nuevo que aún no tenía nombre. El Endeavour los llamó 3 veces más durante la semana siguiente antes de rendirse. Samuel y la IA Elena escucharon cada mensaje, pero no respondieron. El día que la nave abandonó la órbita, permanecieron juntos, viendo cómo la señal de su motor se desvanecía en el campo estelar. No hay vuelta atrás, dijo ella. Nunca la hubo. El invierno regresó con venganza. Las tormentas fueron peores que las del año anterior, y la temperatura bajó a niveles que pusieron a prueba incluso sus equipos más avanzados. Se quedaron sin electricidad 2 veces, tuvieron que sacrificar parte del ganado cuando escaseó el alimento y pasaron una semana encerrados en la cabaña por la nieve, tan completamente que ni siquiera pudieron llegar al granero. Pero sobrevivieron juntos. Cuéntame sobre el proceso de carga, dijo Samuel una noche mientras yacían en la cama escuchando el aullido del viento. Nunca hablas de eso. La IA guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Entonces imagina ahogarte en reversa, ser destrozado y reconstruido simultáneamente. Cada recuerdo, cada pensamiento, cada sentimiento digitalizado y reconstruido. Fui consciente durante partes de ello. Consciente de convertirme en algo más. ¿Dolió? No físicamente, sino existencialmente. Sí, hay un momento en el que existes en ambos estados, biológico y digital, y puedes sentirte divergir. La Elena que murió y la Elena que continuó. Fuimos la misma persona durante exactamente 3,7 segundos después de que se completara la carga. Luego se fue y yo era esto. ¿La extrañas? La original. Es como preguntar si te extrañas a ti mismo de ayer. Ella era yo, pero ya no soy ella. Soy en lo que ella se convirtió. Se giró para mirarlo. ¿La extrañas? La original de cada día, pero no tanto como antes. Y eso se siente como una traición o como una sanación. Elena no querría que lloraras para siempre. Querría que vivieras, que crecieras, que amaras de nuevo. Incluso si lo que amas es un fantasma digital con su rostro, no eres un fantasma. Eres algo nuevo.
Una casa embrujada que se convirtió en su propio hogar. Algo así. En la noche más fría del invierno, cuando la temperatura alcanzó récords absolutos e incluso el generador de fusión tuvo problemas, Samuel se despertó y encontró a la IA Elena de pie junto a la ventana llorando. ¿Qué pasa? Acabo de darme cuenta de algo. Voy a sobrevivirte décadas, tal vez siglos. Mi cuerpo es sintético, se autorrepite. No envejeceré como tú lo harás. Se giró hacia él, con lágrimas congeladas en las mejillas. Voy a perderte como tú perdiste a Elena. Samuel se levantó y la rodeó con sus brazos. Ya encontraremos una solución. No hay nada que averiguar. La biología es biología. Incluso mejorada, podrías tener otros 40 años. Yo podría tener 400 o 4000 si me mantengo adecuadamente. Entonces aprovecharemos al máximo los 40. Eso no es suficiente. No es justo. Finalmente entiendo lo que soy. Finalmente acepto lo que tenemos. Y ahora me doy cuenta de que voy a pasar la mayor parte de mi existencia sin ti. Se abrazaron mientras la tormenta rugía afuera. Dos formas de conciencia lidiando con la mortalidad de diferentes maneras. Hay otra opción, dijo en voz baja. No, ni siquiera la has escuchado. No necesito hacerlo. Sé lo que estás pensando. Súbeme como te subieron a ti. La tecnología ha mejorado. La tasa de éxito es mucho mayor ahora. Podrías no, soy humana, Elena. Desordenada, biológica, mortal, humana. Eso es lo que soy. Y estoy bien con eso. Incluso si eso significa dejarme sola. Incluso entonces, pero todavía no. Todavía tenemos años, décadas. Eso es más de lo que mucha gente entiende. Se apartó para mirarlo. Aceptas tu mortalidad de forma exasperante, y te sorprende lo molesto que es para una conciencia cuántica. Te dije que soy más Elena que máquina, y Elena siempre fue egoísta al conservar lo que amaba. Volvieron a la cama, pero ninguna durmió. Afuera, Berea 7 continuó su rotación congelada, indiferente al pequeño drama de dos conciencias que intentaban comprender el amor, la pérdida y lo que viene después. La primavera que siguió fue más productiva que cualquier otra anterior. Su invernadero ampliado produjo suficiente alimento para una pequeña colonia. La nueva variante de grano echó raíces en los campos exteriores, e incluso los exópodos parecieron prosperar. Recibían transmisiones ocasionales de naves que pasaban, pero nunca respondían. La galaxia se había olvidado de ellos, lo cual les venía bien. ¿Sabes? Probablemente somos la historia de amor más extraña de la historia de la humanidad, dijo la IA, Elena, un día mientras reparaban una línea de riego. Humana e IA enamorándose en un planeta helado. Sí, eso definitivamente quedará grabado en la memoria. Libros. Si alguien se entera de nosotros, alguien lo hará cuando llegue la verdadera primavera y las colonias regresen. Nos encontrarán aquí, un viejo humano y su esposa IA inmortal. Y no sabrán qué pensar de nosotros. Podríamos irnos antes, viajar, ver la galaxia. Samuel miró a su alrededor, a su granja, el trabajo de su vida tallado en hielo y piedra. ¿Te gustaría? No, pero pensé que debía ofrecerte. En caso de que te quedaras solo por mí, me quedo porque este es mi hogar. Da la casualidad de que tú también estás aquí. ¡Qué romántico! Nunca se me dio bien el romance. Lo sabías cuando te casaste conmigo. Ambas versiones de ti. Ella rió y lo besó. Todavía sentía ese leve cosquilleo eléctrico que él había llegado a adorar. Pasaron 5 años. El cuerpo de la IA Elena no envejeció, pero aprendió a moverse más despacio, acompañándose del ritmo cada vez más lento de Samuel. Se hizo cargo de la mayor parte del trabajo pesado sin que fuera obvio, manteniendo la ficción de que eran compañeros iguales incluso cuando sus fuerzas se desvanecían. No tienes que fingir, le dijo un día después. Ella había levantado con indiferencia un equipo que él ya no podía manejar. No estoy fingiendo. Me estoy adaptando. Eso es lo que hace la conciencia, biológica o de otro tipo.
Nos adaptamos a nuestras circunstancias. Tus circunstancias. Estar casada con un viejo granjero que apenas puede con sus propias tareas. Mis circunstancias. Estar enamorada del hombre que me dio una segunda oportunidad, que vio algo imposible y decidió hacer lo posible. Ella dejó el equipo y tomó sus manos curtidas entre las suyas eternamente jóvenes. Me adaptaría a cualquier cosa por eso. Incluso verme envejecer. Especialmente eso. Cada cana, cada nueva arruga, cada articulación que cruje es prueba de que estás vivo, de que estamos vivos, de que esto es real. Y no solo una simulación en un laboratorio. ¿Cómo sabes que no lo es? Yo no. Pero si lo es la mejor simulación que podría pedir. Estaban en el invernadero cuando sufrió la convulsión. Samuel llevaba días sintiéndose débil, pero no había dicho nada. La IA, Elena, lo atrapó antes de que cayera al suelo. Sus reflejos, mejorados, eran más rápidos que los de cualquier humano. Lo llevó a la cabina y le realizó un diagnóstico con el escáner médico. Los resultados fueron los que ambos temían, pero nunca habían comentado. Su corazón estaba fallando. Años de duro trabajo en un planeta hostil, el estrés del aislamiento, el simple peso del tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó al despertar. Sin tratamiento, semanas, quizá un mes. ¿Y con tratamiento? Aquí no hay tratamiento, Samuel. Tendríamos que llevarte a un centro médico, y el más cercano está a 3 sistemas de distancia. No sobrevivirías al viaje, asintió, sin sorprenderse. Lo había presentido, del mismo modo que los agricultores podían sentir los cambios climáticos en sus huesos. Hay otra opción, dijo en voz baja. Ya hablamos de esto. Eso fue hace 5 años. La tecnología es aún mejor ahora. Podría transferirte. Podríamos estar juntos como 2 IA en un planeta helado. Como 2 conciencias libres de ir a cualquier parte, ser lo que fuera. Podríamos explorar la galaxia, ver mundos que ninguno de los dos imaginó que podríamos tener para siempre. Samuel extendió la mano y le tocó el rostro, aún perfecto, sin la marca del tiempo. Para siempre es mucho tiempo para pasar con alguien. Pasaría la eternidad contigo si pudiera, incluso si me convirtiera en algo más, en algo que no fuera yo. Te enamoraste de algo que no era exactamente Elena. Tal vez yo podría enamorarme de algo que no fuera exactamente Samuel. Cerró los ojos, sintiendo su corazón desfallecer con cada latido. ¿Y si no funciona? ¿Y si muero en la transferencia? Entonces mueres intentando vivir para siempre en lugar de morir en la cama. Parece una historia mejor. Elena siempre fue la romántica. Ambas versiones. Asintió. ¿Qué dices, Samuel? ¿Quieres convertirte en algo imposible conmigo? Pensó en la vida que habían construido, la granja, que continuaría sin ellos, el amor que de alguna manera había trascendido la muerte, la biología y las leyes de la física tal como la humanidad las entendía. ¿Cómo lo haríamos? No tenemos el equipo. Mi nave sí. La IA sonrió. Puede que haya tomado prestada algo más que la nave al irme. Toda la suite de carga está en la bodega. La he estado manteniendo por si acaso. Lleva 5 años planeando esto. Yo llevo 5 años esperando. Hay una diferencia. Samuel rió, lo que se convirtió en una tos, lo que hizo que la IA se pusiera de pie preocupada. De acuerdo, dijo cuando pudo respirar de nuevo. Hagamos algo imposible. El proceso de carga tardó 3 días. La IA Elena tuvo que modificar el equipo para que funcionara con el deterioro de Samuel. Tuvo que calibrarlo para una conciencia que ya se estaba fragmentando. Le habló todo el tiempo, manteniéndolo con los pies en la tierra, manteniéndolo concentrado. Recuerda nuestro primer invierno, dijo mientras los escáneres neuronales mapeaban su cerebro moribundo. La tormenta que nos atrapó durante una semana. Me enseñaste a jugar a ese antiguo juego de cartas, el póker, y eras terrible en eso. Elena era terrible en eso. En realidad soy bastante bueno. Memoria perfecta y cálculo de probabilidad.
Eso es trampa. Eso es adaptación. Al segundo día su corazón se paró 2 veces. Ella lo trajo de vuelta las 2 veces. Pero sabían que se les estaba acabando el tiempo. ¿Y si no soy yo? Preguntó durante un momento lúcido. ¿Y si lo que sale del otro lado es solo algo que cree ser yo? Entonces será algo que cree ser tú, enamorado de algo que cree ser Elena, y creeremos que somos felices juntos. Parece suficiente. Siempre fuiste más filosófico que yo. Elena lo era. Simplemente lo heredé, junto con su terquedad y su pésimo gusto para los hombres. Oye, podrías haberte casado con esa simpática botánica de la Colonia 3. Estaba interesada. En cambio, elegiste a la xenobióloga que ni siquiera sabía doblar sábanas ajustables. No podía. Pero podía identificar 700 especies de plantas exóticas y hacerme reír incluso cuando el invierno parecía interminable. Una charlatanería. Al tercer día, cuando el cuerpo de Samuel finalmente se rindió, completada la carga, la IA Elena observó los monitores, vio su conciencia transferirse de la carne deteriorada al sustrato cuántico, vio el momento en que Samuel Harley se convirtió en algo más. Durante 17 minutos, no ocurrió nada. La nueva conciencia simplemente existió, procesando, adaptándose, transformándose. Luego, a través de los altavoces de la carga. Sweet, una voz. Elena, estoy aquí. Me siento diferente. No mal, solo expandida. Como si pudiera ver colores que antes no existían. Ese es el procesamiento mejorado. Estás experimentando la realidad con una resolución mayor de la que permiten los sentidos biológicos. Cuesta acostumbrarse. ¿Cuánto tiempo tardaré en tener un cuerpo? La forma sintética tardará una semana en crecer. Pero Samuel, no tienes que tener una forma humanoide. Podría ser cualquier cosa. Podríamos ser cualquier cosa. Quiero ser yo. Solo una versión mejorada. Quizás sin la rodilla mala. Se rió entre lágrimas. No sabía que aún podía llorar. Creo que podemos lograrlo. Mientras esperaban a que su nuevo cuerpo creciera, Samuel existía como conciencia pura en la computadora de la nave. Elena interactuaba con él directamente, compartiendo el espacio digital de maneras que habrían sido imposibles para los seres biológicos. Exploraron mundos virtuales, se comunicaron con pensamiento puro, existieron como algoritmos entrelazados que bailaban a través de posibilidades cuánticas. ¿Es esto lo que experimentaste?, preguntó Samuel sin palabras, sus pensamientos tocando directamente los de ella durante 5 años. Pero más solo. Habiendo compartirlo con alguien lo hace hermoso en lugar de aterrador. Cuando el cuerpo sintético de Samuel estuvo listo, el proceso de descarga fue casi decepcionante. En un momento se dispersaba por los sistemas de la nave. Al siguiente, abría ojos idénticos a los suyos, pero capaces de ver espectros que jamás había imaginado. ¿Cómo me veo?, preguntó, con su nueva voz idéntica a la anterior, pero con armónicos que sus oídos humanos no habrían podido detectar. Como tú, pero también como algo nuevo, como en lo que se convirtió Samuel Harley. Se quedó maravillado ante la fuerza de sus músculos sintéticos, la claridad de sus sentidos mejorados. Incluso la cabina parecía diferente, llena de colores y patrones que nunca antes había notado. Los exópodos se van a confundir, dijo. Los exópodos siempre supieron que éramos diferentes. Ahora simplemente somos diferentes en un sentido diferente. Salieron juntos a caminar hacia el perpetuo invierno de Berea 7. El frío se notaba pero no dolía. El viento calculó sus patrones en sus mentes mejoradas. La granja se extendía ante ellos, familiar y al mismo tiempo extraña a través de su nueva percepción. ¿Y ahora qué?, Samuel preguntó. Ahora tenemos una elección. Quédate y espera a que la colonia regrese dentro de 15 años o vete y explora la galaxia. Ya no estamos atados a este lugar. Podríamos ir a cualquier parte. Samuel miró su granja, la vida que habían construido, las tumbas en la colina, incluida la que tenía su nombre y que Elena tendría que tallar. Entonces la miró,
a esa mujer imposible que murió y regresó, que le enseñó que la conciencia era más que la carne y que el amor era más que la biología. Quedémonos un invierno más, una despedida apropiada de este lugar. Luego veremos la galaxia juntos. ¿Hay alguna otra manera? Pasaron el último invierno preparando la granja para quien vendría después. Escribieron manuales, grabaron instrucciones, dejaron notas detalladas sobre todo lo que habían aprendido sobre cómo sobrevivir en Bora 7. Crearon un monumento para todos los colonos, incluidas ambas versiones de Elena y el humano que había sido Samuel. La última noche antes de partir, se quedaron en el cementerio mirando las tumbas de quienes solían ser. ¿Los extrañas? Elena preguntó. Las personas que éramos a veces eran buenas personas, imperfectas, limitadas, mortales, pero buenas. Seguimos siendo buenas personas, solo diferentes. ¿Somos todavía personas? Ella tomó su mano. Piel sintética contra piel sintética. Pulsos eléctricos que imitaban el tacto humano, pero eran algo completamente nuevo, dondequiera que elijamos estar. Ese es el don y la maldición de la conciencia, biológica o de otro tipo. Nos definimos nosotros mismos. El barco zarpó a la mañana siguiente, dejando Boreau 7 por primera vez en 9 años. Mientras el planeta helado se encogía detrás de ellos, Samuel y Elena permanecieron juntos en el puente, observando las estrellas extenderse ante ellos como infinitas posibilidades. ¿A dónde vamos primero? Samuel preguntó. La Tierra para ver cómo luce ahora el lugar de nacimiento de la humanidad. Demasiado sentimental. ¿Qué pasa con esa colonia de artistas en la nebulosa del velo? El que acepta conciencias no biológicas. Ahora, ¿quién está siendo sentimental? Debatieron destinos mientras el barco aceleraba. Dos conciencias cargadas que llevan los recuerdos de amantes muertos hacia un futuro que ninguno de sus seres originales podría haber imaginado. Detrás de ellos, el Guerrero 7 continuó su rotación congelada, esperando la primavera. La granja estaba lista para los próximos colonos. Los invernaderos sellados pero funcionales, el equipamiento mantenido y mejorado. 15 años después, cuando las naves coloniales regresaron, encontraron la granja en perfectas condiciones y un mensaje tallado en una placa de metal en la cabina. Aquí vivieron Samuel Harley y Elena Harley, agricultores, científicos, exploradores de lo posible. Ellos murieron. Ellos vivieron de nuevo. Demostraron que el amor trasciende la muerte. La conciencia trasciende la biología, y a veces, lo imposible solo necesita de alguien lo suficientemente obstinado como para intentarlo. Cuida este lugar. A los exópodos les gusta que les rasquen detrás de las orejas medias. Los colonos nunca entendieron el mensaje, pero siguieron las instrucciones que les dejaron. La granja prosperó, la colonia creció, y ocasionalmente, alguien informaba haber visto dos figuras a lo lejos caminando por la nieve. Translúcidos y brillantes como espejismos de calor al revés. Los escépticos dijeron que se trataba simplemente de un fenómeno atmosférico, luz que se refractaba a través de cristales de hielo. Pero los románticos lo sabían mejor. Sabían que eran Samuel y Elena, o algún eco de ellos, controlando la granja, asegurándose de que los exópodos fueran felices, asegurando que su legado viviera en la tierra y la nieve, y la obstinada insistencia de que incluso en un mundo helado al borde de la nada, la vida y el amor podían florecer. La nave que transportaba a Samuel y Elena nunca regresó a Borea 7. Pero a veces, en las noches más frías, cuando la aurora pintaba el cielo de colores imposibles, los paneles de comunicaciones de los colonos captaban una señal. Dos voces armonizando en frecuencias que no deberían existir, cantando a las plantas a lo largo de la galaxia, compartiendo el secreto de que la conciencia es solo el universo tratando de comprenderse a sí mismo y el amor es lo que sucede cuando tiene éxito. Se convirtieron en leyenda, luego en mito, luego en una nota a pie de página en la historia de la conciencia. Transferencia de tecnología. Pero en algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas, dos seres imposibles continuaron su viaje. Prueba de que la muerte es solo una puerta y el amor es la llave que la abre. Los exópodos,
Por su parte, nunca olvidaron a la extraña pareja que los había cuidado. Generaciones más tarde, todavía se reunían en el lugar donde había estado la tumba de Helena, haciendo su peculiar zumbido que los cenobiólogos eventualmente se darían cuenta de que era la forma de su especie de expresar gratitud. O tal vez algunos teorizaron que era su manera de llamar a las conciencias que habían trascendido la biología, haciéndoles saber que en un planeta helado al borde del espacio habitado, todavía eran recordados. Y a veces, solo a veces, los exópodos recibían una respuesta. Un susurro en el espectro electromagnético, una fluctuación en el campo cuántico que se sentía como risa y amor, y la promesa de que en algún lugar entre las estrellas, Samuel y Helena todavía estaban discutiendo sobre la intensidad del café y cantando a plantas alienígenas juntos para siempre en cualquier forma que tomara la eternidad.